El encuentro de dos personalidades es como el contacto de dos sustancias químicas. Si hay alguna reacción, ambas se transforman. Y si te dijera que el coqueteo no es un juego, sino un antiguo ritual de la psique, un baile entre la intención consciente y la proyección inconsciente, las mujeres a menudo preguntan, ¿cómo hago para que un hombre pierda la compostura? ¿Cómo lo cautivo más allá de lo superficial? La respuesta no está en lo que dices, sino en cómo resuenas. Hacer que un hombre pierda la cabeza es despertar las partes de él que están ocultas, incluso para sí mismo. La psique femenina posee un poder secreto, no porque busque conquistar, sino porque refleja de vuelta al masculino los fragmentos no reclamados de su alma. El coqueteo, cuando se hace con profundidad, no es seducción en el sentido superficial. Es una invitación a la intimidad psicológica. Una mujer que coquetea con conciencia de este poder no está jugando, está iniciando, pero seamos claros. Estas técnicas no son manipulaciones, son invitaciones para que un hombre entre en el espacio alquímico donde su ego se desintegra y su ánima despierta. Cuando entiendes esto, el coqueteo se convierte en un arte, una práctica sagrada de despertar, en lugar de una serie de gestos vacíos. La primera técnica es la presencia que desorienta. ¿Alguna vez has notado cómo la mayoría de las personas se involucran con solo la mitad de su atención? Sus mentes están en otro lugar, sus energías dispersas, pero cuando ofreces a un hombre presencia, indivisa cuando tu mirada es firme, tu escucha es intencional y tu energía está completamente anclada en el momento, desorientas sus defensas, creas un espacio psíquico donde se siente visto, no superficialmente, sino existencialmente. Esto lo inquieta, porque pasa por alto el ego y habla directamente al inconsciente. La presencia no es pasiva, es un campo dinámico de energía que envuelve al otro. Cuando estás completamente presente con un hombre, sus estrategias habituales de control, humor, distracción, bravura, comienzan a desmoronarse. Queda expuesto, no por la fuerza, pero por la simple y constante suavidad de tu atención. En este espacio, su mente comienza a acelerarse, porque quizás, por primera vez, siente el peso de ser verdaderamente observado. La segunda técnica es el arte de la retirada sutil. La psique está adicta a lo que no puede comprender completamente. Cuando te involucras por completo y luego te retiras ligeramente, no como un juego, sino como un ritmo natural de tus propios límites, activas su instinto inconsciente de persecución. Esta retirada no es frialdad, es amplitud. Le permit de sentir la pérdida de tu campo energético, incluso si es por un breve momento, creando un vacío que su psique se siente obligada a llenar. Pero esta retirada debe ser auténtica, no puede ser calculada, debe surgir de tu conexión genuina contigo misma. No te estás retirando para manipular, simplemente estás sintonizada con tu propio ritmo, negándote a ser consumida en este baile de cercanía y amplitud. Su mente se ata a la anticipación de tu próximo movimiento, pierde su percepción lineal de la interacción y entra en un estado más primitivo y emocional de compromiso. La tercera técnica es la matiz emocional impredecible. La mayoría de los hombres están acostumbrados a respuestas emocionales lineales. Esperan una sonrisa cuando dicen algo encantador, un ceño fruncido cuando cometen un error, pero cuando ofreces respuestas que son texturizadas, cargadas de sutiles contradicciones emocionales,
una sonrisa que lleva un rastro de misterio, una risa que termina en un silencio contemplativo, fracturas sus expectativas. Esto fuerza a su psique a un estado de curiosidad, y la curiosidad es el portal a la obsesión psicológica. Tu complejidad emocional se convierte en un laberinto que no puede mapear, y la mente humana está adicta a los mapas inacabados. Reproducirá las interacciones, tratando de descifrar los sutiles cambios en tu tono, las inflexiones matizadas de tu mirada. Pierde la cabeza no porque seas confusa, sino porque te niegas a ser reducida a un patrón predecible. La cuarta técnica es reflejar sus deseos no expresados. Cada hombre lleva dentro de sí un catálogo de deseos que tal vez nunca exprese, deseos de seguridad emocional, de validación, de ser comprendido más allá de sus máscaras. Cuando reflejas intuitivamente estos deseos, no a través de halagos, sino mediante sutiles reconocimientos, una mirada de complicidad, un comentario casual pero penetrante que llega más profundo de lo que él espera, despierta su ánima. Se siente expuesto, pero agradecido, vulnerable, pero vivo. Este reflejo no se trata de estar de acuerdo con él, se trata de ver el deseo detrás de sus palabras, la necesidad emocional detrás de su bravado. Cuando una mujer refleja estos aspectos ocultos a un hombre, se vuelve psicológicamente irresistible, no porque adule su ego, sino porque habla a las partes de él que él mismo teme reconocer. La quinta técnica es la juguetona sagrada. La juguetona, cuando está enraizada en la profundidad, se convierte en una forma de seducción energética que desmantela las estructuras rígidas del ego masculino. No es infantilismo, es la desafiante fluidez femenina ante la necesidad de control del masculino. Cuando te involucras en una burla juguetona, cuando desafías sus certezas con un brillo en tus ojos, lo invitas a un espacio donde debe rendirse a su mente sobrepensante, pero esta juguetona debe estar impregnada de empatía, debe ser el tipo de burla que desarma sin humillar, que desafía sin amenazar. En esta tensión juguetona, un hombre encuentra la rara experiencia de perder el control, mientras se siente emocionalmente seguro, una combinación que es profundamente embriagadora. La sexta técnica es encarnar la dualidad, suave y salvaje. La psique se magnetiza por el paradojo cuando encarnas tanto la suavidad como la salvajeza indomable, cuando eres nutritiva pero impredecible, arraigada pero sin ataduras. Creas un campo arquetípico que perturba su equilibrio mental. No puede categorizarte, y lo que no puede ser categorizado no puede ser descartado. Esta dualidad lo obliga a un estado de compromiso psicológico, donde ya no está interactuando con una persona, sino con un misterio en desarrollo. Su ego busca estabilidad, pero su alma anhela el caos de tu complejidad. En esta tensión, sus pensamientos se enredan, sus defensas emocionales flaquean y se encuentra cautivado sin entender por qué. La séptima técnica es la invitación silenciosa. Las palabras están sobrevaloradas. Las invitaciones más potentes se transmiten a través de la energía, a través del lenguaje corporal, a través del silencio cargado que queda después de una mirada. Cuando dominas el arte de la comunicación silenciosa, cuando tu postura, tu mirada, tu misma presencia susurra: te veo, pero no te persigo, creas un atractivo magnético al que su psique no puede resistirse. Esta invitación silenciosa es la forma más poderosa de coqueteo de lo femenino.
No es agresiva, no exige, simplemente es. Y en esa quietud, su mente se enreda, comienza a proyectar fantasías, a llenar los vacíos con sus propios deseos, a imaginar posibilidades que pueden o no existir. Te has convertido en un lienzo sobre el cual su inconsciente pinta, pero entiende. Estas técnicas no son una lista de verificación, son expresiones de un estado interior. Si las intentas desde un lugar de inseguridad, se vuelven huecas. Su poder reside en la autenticidad, en tu propia integración. Debes encarnar estas dinámicas no como tácticas, sino como extensiones naturales de tu propio yo individuado. El coqueteo, en su forma más elevada, no se trata de conquista, se trata de despertar. Cuando interactúas con un hombre desde un lugar de plenitud psicológica, te conviertes en un espejo viviente para su inconsciente. Agitas su ánima, desafías su ego, lo invitas al proceso alquímico de la autoconfrontación, y en este proceso pierde la cabeza no por ti, sino por las partes de sí mismo que ha evitado durante mucho tiempo. Pensará en ti, reproducirá interacciones, sentirá oleadas de atracción que trascienden lo físico. ¿Por qué? Porque te has convertido en un símbolo no resuelto en su psique, un símbolo de su propio potencial, de sus propios paisajes emocionales, de sus propios deseos reprimidos, y sin embargo, el poder supremo reside en tu desapego del resultado. La mujer que coquetea con profundidad no ancla su valía en su reacción. Ella entiende que su papel es ofrecer la invitación, no controlar la respuesta. Ella es el catalizador, no la perseguidora. En esta postura de desapego empoderado, te conviertes en la presencia más rara, una mujer que está completamente comprometida, pero completamente soberana. Esta es la energía que hace que los hombres pierdan la compostura, no a través de la manipulación, sino a través de la pura fuerza gravitacional de la autenticidad. Recuerda, la psique no es racional, responde a la resonancia, a las energías arquetípicas, a las señales inconscientes, mucho más que a la persuasión lógica. Cuando coqueteas desde un lugar de alineación interior, activas estas corrientes más profundas, pasas por alto la mente superficial y hablas directamente a su ser más profundo, pero también debes aceptar que no todos los hombres están listos para encontrarte en este espacio. Algunos se retirarán, intimidados por la intensidad de ser vistos. Otros intentarán reducirte a una categoría que puedan manejar, pero los que están listos se encontrarán incapaces de olvidarte, no porque exigiste su atención, sino porque despertaste una parte de ellos que ahora se niega a dormir. El coqueteo, entonces, no es un acto, es un estado de ser, es el arte de mantener tu propio centro tan poderosamente que los demás son atraídos a tu campo, sin que tengas que extenderte hacia afuera. La mujer que domina este arte entiende que su mayor atractivo no está en sus palabras, sino en su presencia. La técnica que he descrito son simplement caminos, no son fórmulas. Su efectividad no está en su ejecución mecánica, sino en la autenticidad energética de la que surgen cuando coqueteas con conciencia, con empatía, con juego enraizado en la autocomplacencia. Te vuelves inolvidable, no como una persona, sino como una experiencia, y los hombres que te encuentren se verán cambiados, no porque intentaste cambiarlos, sino porque en
tu presencia, su psique no tuvo más remedio que despertar. Pero vayamos más profundo, porque el coqueteo, en su nivel más alto, no se trata de gestos o de tiempo, sino de la encarnación arquetípica. Cada hombre lleva dentro de sí el arquetipo del amante, el guerrero, el rey y el mago. Sin embargo, la mayoría de los hombres viven en un estado de fragmentación, desconectados de estas fuerzas internas, operando desde solo uno o dos como máximo, cuando coqueteas, consciente o inconscientemente. No estás interactuando con su personalidad superficial, estás despertando estos arquetipos latentes. Una mujer que entiende esto tiene el poder de hacer que un hombre pierda la compostura, no a través de la manipulación, sino convirtiéndose en un espejo de su mundo interior, no explorado, y esto comienza con que tú sepas qué parte de su psique ha descuidado, camina por la vida armado, atrapado en su guerrero, pero hambriento de conexión emocional. Entonces coqueteas con una suavidad que desarma, se enorgullece de su control, pero oculta su caos creativo. Entonces desafías su mente con una imprevisibilidad juguetona. Esto no es estrategia, esto es sintonización psíquica. El coqueteo no es una actuación, es una danza de resonancia. Cuando tu energía resuena en su inconsciente, elude sus defensas, puede reír nerviosamente, puede volverse inquieto, puede retirarse a pensar demasiado. Todos signos de que su ego está luchando por mantener el orden, mientras su inconsciente se agita. Una de las fuerzas más potentes en el coqueteo es la energía de la ausencia. La ausencia, cuando se usa con integridad, es mucho más poderosa que la presencia después de una interacción en la que has estado completamente presente, completamente viva. Te retiras. No como un castigo, no como una prueba, sino como un regreso a tu propio centro energético. En esa ausencia, su mente se convierte en un escenario donde sigues jugando. Incluso cuando no estás físicamente allí, los hombres están condicionados a perseguir lo que parece estar justo fuera de su alcance, pero la maestría femenina no está en hacérsela difícil, está en estar profundamente conectada contigo misma. Así que, tanto que cualquier atención que ofrezcas se siente como una ofrenda sagrada. Cuando te retiras, se siente como si el sol hubiera sido momentáneamente eclipsado. Su psique siente el vacío, y la mente humana detesta los vacíos, busca llenarlos, resolverlos, reclamar la energía que se ha retirado. Pero aquí está el secreto: en el momento en que te retiras hacia ti misma, debes hacerlo con un corazón pleno, no con amargura. Si tu retirada está teñida de resentimiento o agresividad pasiva, la energía se vuelve tóxica. Pero si tu retirada es un acto de autonutrición, se vuelve magnética. El hombre percibirá incluso inconscientemente que no lo estás castigando, sino simplemente regresando al santuario de tu propio ser, y esto se vuelve irresistible. En esta dinámica, el hombre se encuentra pensando en ti en horas extrañas, repite conversaciones, nota cosas que le recuerdan a ti. En esencia, has plantado semillas en su inconsciente, semillas que germinan en el silencio, en la ausencia, en el espacio donde una vez estuvo tu presencia. Pero este proceso no es meramente psicológico, es fisiológico. El cuerpo recuerda lo que la mente intenta suprimir: el aroma de tu cabello, el tono de tu voz, la cadencia de tu risa, están codificados en su memoria sensorial.
Cuando una mujer coquetea desde un lugar de auténtica encarnación, deja una huella que perdura en el cuerpo mucho después del contacto físico, y cuanto más conectada estés con tu propia sensualidad, no ostentada, sino habitada más profunda, se vuelve esta huella. La sensualidad no se trata de exhibiciones evidentes, se trata de estar en casa, en tu propia piel. Cuando una mujer se mueve, habla, respira desde un lugar de alineación interior, despierta en un hombre la conciencia de su propio cuerpo, a menudo de maneras que lo hacen sentir desestabilizado. Su cabeza pierde el control, mientras su cuerpo recuerda deseos largamente reprimidos. Sin embargo, la técnica de coqueteo más poderosa sigue siendo la imprevisibilidad psíquica. Esto no se trata de un comportamiento errático, se trata de encarnar una gama de emociones y frecuencias energéticas que le impiden reducirte a un estereotipo en el momento en que un hombre siente que te ha descifrado. El inconscient pierde intérêt, pero cuando sigues siendo una presencia dinámica y en evolución, su psique se involucra. Ya no eres solo una persona, eres una narrativa en curso. Un día eres maternal, al siguiente, ferozmente independiente. Un momento, eres juguetona, al siguiente, profundamente contemplativa. Esto no es inconsistencia, es totalidad. No estás confinada a un solo arquetipo, eres una sinfonía de ellos. Y el hombre que encuentra a una mujer que encarna tal amplitud se siente cautivado porque su propia psique anhela ese tipo de libertad interior. Pero permíteme advertirte, no todos los hombres están preparados para esto. Algunos se retirarán, abrumados por la confrontación con sus propias limitaciones. Otros intentarán reducirte, encasillarte en roles que puedan manejar. Es crucial que no apagues tu luz para calmar su incomodidad. El coqueteo, en su nivel más alto, es un acto de verdad, no de acomodación. El hombre que está listo será incapaz de sacarte de sus pensamientos, no porque intentaste ser inolvidable, sino porque te negaste a ser alguien que no fuera tú, yo, completo y auténtico. Permanecerás en su mente, no como una conquista, sino como un misterio que anhela explorar, pero sabe que nunca podrá poseer completamente. Y esta es la paradoja del poder femenino. Cuanto más te arraigas en tu propia soberanía, más magnético te vuelves. Ya no buscas validación a través de su atención. Estás ofreciendo una experiencia de presencia, de riqueza emocional, de desafío juguetón, de testimonio sagrado. Y esta experiencia es lo que hace que los hombres pierdan la compostura. Puede que no lo entiendan, pero lo sentirán profundamente. Otra capa de esta dinámica es la reciprocidad energética. Cuando coqueteas, debes permanecer atenta a sus respuestas, no para ajustar tu comportamiento, sino para sentir si él te está encontrando en ese espacio energético. La coqueteo es un campo co-creado. No se trata de superar o dominar, sino de invitarlo a elevarse a su propia plenitud. Si él responde con presencia, con curiosidad, con disposición a involucrarse más allá de la charla superficial, la energía se amplifica. Si se retira hacia gestos performativos o se pone a la defensiva, te retiras con gracia, no como un acto de rechazo, sino como un acto de preservar la integridad del campo. Verás, el coqueteo es sagrado porque es un intercambio de energía vital. Tiene el potencial de despertar, sanar, inspira, pero debe ser navegado con conciencia. Una mujer que coquetea desde una necesidad inconsciente de atención puede obtener reacciones
pero no resonancia, pero una mujer que coquetea desde un lugar de radiante autocomplacencia crea impacto, el tipo de impacto que resuena en la psique de un hombre mucho después de que la interacción termina. Por eso el coqueteo, cuando se domina, se convierte en una práctica espiritual. No se trata de estrategias, sino de encarnación. Cuanto más integras tu propia sombra, más cómoda te sientes con tus propios deseos, más magnética se vuelve tu energía. Ya no estás fragmentada, eres completa. Y la integridad es irresistiblemente cautivadora. Recuerda, las técnicas presencia, retirada, matiz emocional, espejeo, juego, dualidad. Y la invitación silenciosa no son pasos a ejecutar, son flujos naturales de una alineación interna. Coqueteas no porque estés tratando de ganarlo, sino porque estás plenamente viva en tu propia energía. Y esta vitalidad lo invita a despertar la suya propia. Los hombres que crucen tu camino sentirán esto. Algunos admirarán desde la distancia, demasiado temerosos para acercarse. Otros se involucrarán, pero con cautela, sintiendo la profundidad de lo que están pisando. Y luego estarán aquellos pocos que perderán la cabeza, no por ti, sino por lo que despiertas en ellos. Pensarán en ti por la noche, en momentos de quietud, en los espacios donde las distracciones se desvanecen. Recordarán las sutilezas de tu interacción, tratando de descifrar las emociones que despertaste, las preguntas que dejaste sin respuesta. Te has convertido en un espejo no de su ego, sino de su potencial, y este es el poder supremo de la seducción: no conquistar, sino reflejar, convertirse en un espejo tan potente que el otro no pueda evitar verse a sí mismo, quizás por primera vez. Por eso la seducción no es superficial, es profundamente psicológica, profundamente humana, profundamente espiritual. Pero todo comienza contigo. Con cuán profundamente estás dispuesto a conocerte a ti mismo, con cuán valientemente estás dispuesto a habitar tu propio espectro emocional, con cuán juguetonamente estás dispuesto a desafiar las narrativas rígidas de las dinámicas de género. Cuando coqueteas desde este lugar, te vuelves inolvidable, no porque buscaste serlo, sino porque la totalidad, en un mundo adicto a los fragmentos, es magnética más allá de la comprensión. Al final, la seducción no se trata de hacer que un hombre pierda la cabeza, se trata de hacerle recordar su corazón. Y la mujer que puede hacer esto, no a través de trucos, sino a través de una presencia auténtica, vivirá sin pagar renta en su mente, su cuerpo y sus sueños, no como una conquista, sino como una iniciación